¿Quiénes construyeron las pirámides? ¿Quién construyó las pirámides? Es una muy buena pregunta. La historia oficial nos dice que las pirámides de Egipto fueron hechas por los esclavos mandadas a construir como tumbas para sus faraones, Keops, Kefren y Micerino. Se estima que fueron hechas hace aproximadamente unos 5000 años. Entonces repasemos cómo están construidas las pirámides teniendo en cuenta la Gran Pirámide de Keops, o Giza. Está compuesta por 2.300.000 bloques de piedra de entre 2,5 a 60 toneladas. Sería como mover el peso equivalente a 12 camiones juntos. Así que, ¿qué es lo que nos dice la historia oficial? Que las pirámides fueron construidas por los esclavos en un período de 20 años aproximadamente. Si calculamos la velocidad con la que se debían poner las piedras, teniendo en cuenta las 2.300.000 de piedras, mientras trabajaban 10 hs por día todos los días de la semana, los 365 días del año, nos da que tenían que poner una piedra sobre otra cada 2 minutos, piedras que van desde 2,5 toneladas a 60 toneladas. Otro dato interesante de la pirámide es que si la vemos desde su punto más alto, la punta de la pirámide está desviada 6 milímetros de la base, 6 milímetros de error, luego de poner 2.300.000 piedras a una altura de casi 150 metros. Ni siquiera nuestros edificios más modernos tienen esa precisión, es más, estamos lejísimos de... Dicen los investigadores que las pirámides fueron construidas como tumbas. Cuando descubrieron las pirámides tuvieron que usar dinamita en algunas para entrar porque en ningún lado había entrada. Al entrar se encontraron con el sarcófago con una losa de varias toneladas encima que lo sellaba, pero cuando lograron sacarla no había ninguna momia dentro. ¿Cuál es la explicación que dieron? ¿Profanadores de tumbas? Así que en teoría, los profanadores entraron, vaya uno a saber cómo ya que no había entrada en las pirámides, levantaron la loza de varias toneladas, me pregunto cómo, sacaron todo lo que había dentro, volvieron a poner la loza, y se fueron, bastante prolijos, muy hábiles y fuertes, los profanadores de tumba. Esto no tiene sentido. Otro dato interesante es que sabemos que los egipcios pintaban jeroglíficos en todos lados, era su forma de escribir. Nos contaban todo de su vida, hasta cómo se bañaban, pero en ni un lado cuenta cómo hicieron las pirámides, extraño. Y más importante, no había ni un jeroglífico pintado dentro de las pirámides. Además los dibujos que hay en las pirámides pintados, no se encontraron señales de teas o antorchas, porque es realmente oscuro dentro de la misma. Sabemos que las pirámides están alineadas con la constelación de Orión como era hace 10.000 años, esto se ha logrado saber por cálculos computacionales astronómicos, pero esta alineación permanece hasta hoy con una variante de centímetros. Simplemente impresionante. Nos dicen que los esclavos construyeron las pirámides usando rampas, poleas, herramientas de cobre, troncos de madera, etcétera, etcétera, y lo gracioso es que hoy en día con toda nuestra tecnología actual nos sería imposible hacer una réplica de las pirámides con esa inmensa precisión que poseen las de Egipto. Nuestras más grandes grúas no pueden levantar cada uno de los enormes monolitos de piedra de varias toneladas que constituyen las pirámides. La teoría oficial es como la frase lo dice. Una teoría, nadie asegura cómo se construyeron las pirámides, es más, cada vez surgen nuevas teorías en el mundo arqueológico. De todas formas vemos en el History Channel, en Discovery o en los libros de historia cómo hablan como si la teoría oficial fuera un hecho. Sigamos en Egipto con la Esfinge. ¿Alguna vez pensaron cómo se hizo la Esfinge? Obviamente uno pensaría que fue armada en partes pero no es así, la Esfinge es un solo bloque tallado. ¿Y cómo hicieron para mover semejante peso? No creo que hayan contado con una inmensa grúa mecánica moderna, en aquellos tiempos. Incluso con varias de las grúas más potentes que poseemos no podríamos ni siquiera mover ese peso como se nos cante, mucho menos llevarlo al sitio donde será modelado, y sobre todo mientras estamos en la arena. Algunos dicen que ese monolito estaba ahí, qué casualidad. Así fue como lo pudieron tallar sin moverlo, aun cuando no es posible que exista en ese lugar ese tipo de piedras, que deben ser traídas de varios kilómetros al complejo piramidal. La estatua de Ramsés LL. Cuando encontraron la estatua de Ramsés LL en el suelo, decidieron moverla para hacer justamente el Museo de Ramsés. Pero resulta que el monumento es un bloque sólido de aproximadamente 1000 toneladas. Así que cuando se dieron cuenta que les iba a ser imposible mover la estatua sin cortarla en pedazos, decidieron construir el museo alrededor de donde se encontraba la estatua. Pasemos al templo de Osiris en Abidos. Se puede apreciar que hay un dibujo muy especial en el templo, un dibujo, que no es una pintura. Es un tallado.
y este dibujo pareciera está tallado con varios centímetros de profundidad, o sea que si cortamos un pedazo de piedra el dibujo todavía seguirá. Los científicos no tienen la menor idea de cómo lo hicieron, hace 10.000 años que es el tiempo que tiene de antigüedad, cuando todavía utilizaban unas rudimentarias herramientas de piedra o bronce en los mejores de los casos. Dicen que el dibujo está quemado sobre la roca, no hay forma de que nosotros podamos hacer eso hoy en día. La flor de la vida. La flor de la vida es un símbolo secreto creado por la inscripción de 13 círculos de la flor de vida. Al hacer esto, uno puede descubrir el modelo más importante y sagrado en el universo, según los egipcios. Pero no es solo en Egipto que lo encontramos, es un símbolo que encontramos en todas partes del mundo. Da Vinci le dedicó muchos estudios. Si vamos a China, lo encontramos en la ciudad prohibida de China. Nos encontramos con los leones de Fu. ¿Y qué hay bajo las zarpas? Está la flor de la vida. Volvamos a Egipto. Hace poco se descubrió una ciudad sumergida cerca de Alejandría llamada Heraclión. También encontramos un par de leones, que bajo sus patas tienen la misma esfera, el mundo, con el mismo diseño, la flor de la vida. ¿Casualidad? Muchas culturas antiguas veían al león como el guardián del conocimiento, o del mundo. ¿Cuántos monumentos similares vemos en las ciudades diariamente? Pero todo viene de una antigua tradición. Es obvio que no puede ser coincidencia, que pueblos antiguos, distantes a miles de kilómetros, separados por el tiempo y el espacio, tenían conocimientos y conceptos similares. Egipto, China, mayas, etcétera, etcétera. Si vamos de Egipto a México, en la pirámide del Sol en Teotihuacán, podemos observar que sus santuarios también estaban alineados con la constelación de Orión, y que incluso las dimensiones de la base de las pirámides son similares. Así que, ¿cómo puede ser que dos culturas que según lo que dicen los libros de historia no tenían nada que ver una con la otra y vivieron en épocas diferentes construyan monumentos semi-idénticos alineados con las estrellas? Sería mucha coincidencia. Pero obviamente no termina acá, ni siquiera está cerca de empezar. Cientos de construcciones similares entre diferentes culturas pueden encontrarse en todas partes del mundo. Veamos a los mayas y a los balineses, Indonesia. Las puertas, escaleras, serpientes emplumadas, dioses, construcciones en general son muy similares, pero estas culturas, civilizaciones, existieron en tiempo y lugares distintos. ¿Cómo es posible que tengan imágenes, culturas e ideas tan iguales? En un tiempo que no existía casi la escritura y los medios de comunicación masivos como los conocemos hoy. Una explicación que las mismas civilizaciones dan cuando uno escucha sus leyendas o lee sus escritos jeroglíficos, es que los dioses, o los hijos de los dioses descendieron del cielo y le dieron el conocimiento de todo, matemática, astronomía, agricultura y hasta de armas. Le dieron el conocimiento del bien y del mal, algo muy parecido a cómo se expresa. Según un antiguo escrito del profeta Enoch, apócrifito según el canon de la Iglesia Católica, en un principio existían los vigilantes que debían cuidarnos, protegernos e instruirnos, para el bien, pero un grupo de estos no hizo así, sino que se tuvo relaciones con las hijas de los hombres y enseñó a la humanidad algunas cosas buenas, pero también muchas malas, crear armas y a rebelarse contra los hijos de Dios. Este relato coincide con la Biblia también en el Génesis en cuanto los hijos de Dios, vieron a las hijas de los hombres muy lindas y convivieron con ellas. O sea estos ángeles, o hijos de Dios, que después se transformaron por desobediencia en hijos de Satanás, su líder, no eran seres anodinos, sino que eran seres sexuados, porque si pudieron hacer reproducirse copulando con las hijas de los hombres tenían sexo. Más todavía, eran de una especie igual a la humana, porque sabemos ahora científicamente que dos especies distintas no se pueden reproducir, o no da vida alguna o dan seres infértiles a posterior. Dos ejemplos, de la unión de una mona y el hombre no sale nada, ningún ser, de la unión de un caballo y una asna, sale un mulo, que es infértil. En pocas palabras, seres humanos avanzados, de otro mundo, de otro planeta dieron conocimiento a los primitivos hombres de la Tierra, los primeros humanos terrícolas, incumpliendo tal vez con una ley de no intervención galáctica, haciéndose así rebeldes al sistema, pero también los dueños del planeta. Ahora los hijos de Satanás, así se les conocerían desde ese momento, se ocultaron entre la población humana, para evitar ser destruidos por rebeldes, por las fuerzas de los hijos de Dios. Desde entonces dirigen, dominan y controlan a la humanidad y le transmiten conocimientos para el bien y para el mal también. Entonces podemos concluir, que quienes construyeron estas pirámides fueron seres que vinieron de otro planeta, son seres humanoides.
Es muy probable de la constelación de Orión, de la estrella Sirio, que es un sistema estelar triple, Sirio A, B, C, hacia donde todo parece indicar que estas construcciones señalan hacia el cielo desde el comienzo de su construcción. En Sirio C, hay algunos planetas que orbitarían alrededor de esta estrella, que es más pequeña y más joven que las otras dos, que estarían tal vez una etapa más de finalización de sus vidas, según los científicos. Por ahora es lo que sabemos de las pirámides y quiénes las construyeron. Es probable que estas conclusiones a las que estamos llegando sean muy cercanas a la verdadera historia de ¿quiénes construyeron las pirámides? ¿Quién construyó las pirámides? Es una muy buena pregunta. La historia oficial nos dice que las pirámides de Egipto fueron hechas por los esclavos mandadas a construir como tumbas para sus faraones, Keops, Kefren y Micerino. Se estima que fueron hechas hace aproximadamente unos 5000 años. Entonces repasemos cómo están construidas las pirámides teniendo en cuenta la gran pirámide de Keops, o Giza. Está compuesta por 2.300.000 bloques de piedra de entre 2,5 a 60 toneladas. Sería como mover el peso equivalente a 12 camiones juntos. Así que, ¿qué es lo que nos dice la historia oficial? Que las pirámides fueron construidas por los esclavos en un período de 20 años aproximadamente.
Si calculamos la velocidad con la que se debían poner las piedras, teniendo en cuenta las 2.300.000 de piedras, mientras trabajaban 10 hs por día todos los días de la semana, los 365 días del año, nos da que tenían que poner una piedra sobre otra cada 2 minutos, piedras que van desde 2,5 toneladas a 60 toneladas. Otro dato interesante de la pirámide es que si la vemos desde su punto más alto, la punta de la pirámide está desviada 6 milímetros de la base, 6 milímetros de error, luego de poner 2.300.000 piedras a una altura de casi 150 metros. Ni siquiera nuestros edificios más modernos tienen esa precisión, es más, estamos lejísimos de igualar eso.